¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a abordar el tema. La bibliología es el estudio de la Biblia, el estudio de todo aquello relacionado a la Biblia, ¿verdad? La Biblia y la logía del estudio, el tratado, ¿verdad? Todo lo relativo a la Biblia. Lo único que no alcanzamos a ver, por razones de tiempo y de extensión, y porque es materia de otros cursos, en el estudio en el estudio de una de las partes de la teología sistemática llamada bibliología, no alcanzamos a revisar los contenidos de la Biblia, ¿verdad? Hablamos de las doctrinas, las enseñanzas acerca de la Biblia, la historia de la Biblia, cómo ésta se forma, pero no alcanzamos, por cuestiones simplemente prácticas, a ver el contenido de la Biblia, y porque el contenido de la Biblia se trata en otros cursos, como por ejemplo la introducción al Antiguo Testamento y la introducción al Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos de bibliología, estamos hablando de la Biblia como un objeto de estudio, ¿verdad? Entonces nosotros nos acercamos a pensar todo lo que involucra a la Biblia, qué es, cómo se formaron, qué significa que es inspirada, cómo la Iglesia ha visto a la Biblia, etcétera, ¿verdad? Qué críticas ha recibido la Biblia como tal. Entonces, vamos a notar algunos de estos elementos que involucra el estudio de la doctrina o la bibliología. Entonces tenemos, por ejemplo, hay doctrinas relativas a la Biblia. Entonces, por ejemplo, una de estas doctrinas que vamos a verle en su material dice, una de las doctrinas es que la doctrina de la perspicuidad de la Biblia. Ahora, ¿qué significa eso? Yo no sé. ¿No es cierto? La perspicuidad de la Biblia. O la inspiración de la Biblia. No. Vamos a revisar eso, pero de todas maneras adelante. La doctrina de la perspicuidad se refiere a que la Biblia es sencilla. Es clara y sencilla. No es complicada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, está el tema de las doctrinas. Es decir, si queremos ver la Biblia desde las perspectivas de la doctrina, tenemos como unas 15 doctrinas relativas al tema de la Biblia, que vamos a ir revisando. Otra manera de estudiar la Biblia es por lo que la Biblia dice de sí misma. ¿Sí ve? Es otro acercamiento. ¿Qué dice la Biblia de la Biblia? Esa es una doctrina importante. En el caso de la interpretación bíblica o la hermenéutica, por ejemplo, esta doctrina es bien importante, ¿no? La Biblia interpreta la Biblia. Entonces aquí está involucrado también el tema de la interpretación. Luego hay otras formas de acercarse también al estudio de la bibliología, es por medio de las preguntas, ¿no es cierto? Entonces hay libros, 100 preguntas sobre la Biblia. Entonces ahí entra el tema de la arqueología, de la apologética, de las evidencias, etcétera. Y tratan algunos temas relativos a eso. No sé si ustedes han visto ahí, de lo que conozco, hay un autor evangélico y un autor católico que han escrito así mismo, tal cual, 100 preguntas sobre la Biblia. O ese otro libro también que se llama Preguntas a la Biblia que usted no se atrevió a hacer, por ejemplo. Entonces son formas de acercarse al estudio de la Biblia, ¿verdad? Luego está el acercamiento por medio de la apologética. La apologética es parte de las doctrinas cristianas, donde se habla acerca de la defensa de la fe. ¿No es cierto? La apologética es la defensa de la fe. Entonces, por medio de la apologética, se estudia la Biblia desde la perspectiva de la cultura, desde la perspectiva de la ciencia o desde la crítica, ¿verdad? La crítica literaria, la crítica histórica, etcétera. Eso podemos revisar y me voy a referir poco a poco a ello.
Luego hay otra forma también de estudiar la doctrina de la Biblia por medio de las confesiones. O sea, ya más un acercamiento confesional. Entonces ahí viene, a ver, ¿qué es lo que ha confesado la iglesia en la historia con respecto a la Biblia? Entonces ahí tenemos credos, confesiones, catecismos, declaraciones, etc. Y es interesante revisar todo esto. Vamos a mencionar eso. Aun cuando las confesiones mismas lo que hacen es hacer una síntesis de las doctrinas. Y van tratando algunos de estos temas, ¿verdad? Las confesiones. Entonces, por ejemplo, tenemos las confesiones de las iglesias, como iglesias reformadas, por ejemplo. Nosotros somos muy apegados a las confesiones. Por eso la iglesia reformada, por ejemplo, es una iglesia confesional. Cuando dice confesional es porque hace referencia a las confesiones hechas en la historia de la iglesia que contienen la doctrina de la Biblia y la doctrina de su constitución como iglesia. Entonces está el tema de las iglesias, pero también hay otro tipo de confesiones reconocidas como las declaraciones. Y eso a veces, las declaraciones son hechas fruto de la reunión de representantes de distintas iglesias y distintas denominaciones. Por ejemplo, con respecto a la inerrancia de la Biblia, en 1978 se reunieron como 300 teólogos de distintas iglesias en Chicago para hacer la declaración de Chicago sobre la inerrancia de la Biblia. Y en el 1982, asimismo, se reunieron otros tantos más para hacer la declaración sobre la interpretación de la Biblia, ¿verdad? Que reúne ya no a una denominación, sino más a todas las iglesias en lo posible. Entonces, luego está otra manera de acercarse al estudio de la Biblia, es por medio de lo que ahora se ha dado en conocer con el tipo de lectura. Leer o lectura. Entonces, aquí es importante esto, por cuanto es lo que está más de moda, hacer, por ejemplo, una lectura feminista de la Biblia, ¿verdad? Hacer una lectura indígena de la Biblia, ¿verdad? O una lectura cultural de la Biblia, o una lectura posmoderna de la Biblia, ¿verdad? No, noten que no es pues estudiar la doctrina, sino ya es ponerse determinados lentes para leer la Biblia e interpretar la Biblia. Entonces, en ese sentido hay lecturas indudablemente de carácter personal y hay colectivos, una lectura colectiva de la Biblia. Bien, luego se puede hacer acercamiento al estudio de la Biblia por medio de lo que sería la interpretación. Y aquí hay escuelas de interpretación. Entonces está la escuela reformada, la escuela evangélica, por ejemplo, el fundamentalismo. Voy a referirme a eso. El fundamentalismo es una escuela de interpretación de la Biblia que tiene ciertas características particulares. El fundamentalismo es muy criticado, pero fue un hito en la historia de la iglesia. Entonces es como el fundamentalismo entiende qué es la Biblia, cómo interpreta las doctrinas de la Biblia y cuáles son las conclusiones que saca fruto de esa manera de interpretar la Biblia. Entonces está la lectura evangélica o de la interpretación evangélica fundamentalista, o está la lectura evangélica protestante, o también está la interpretación neoortodoxa de la Biblia. Hola, despertaste. Bienvenida. Luego está, para estudiar la Biblia, está el tema de lo que sería un acercamiento desde el canon de la Biblia. Es decir, de qué libros está compuesta la Biblia y por qué. Noten que, por ejemplo, ahora mucho se habla de que la iglesia nos ha ocultado la verdad acerca de Jesucristo,
porque en la historia de la iglesia romana escondió la verdad. Al decirnos eso, nos están diciendo que los libros apócrifos, ¿no es cierto?, son la verdadera palabra de Dios, porque los libros que están incluidos en la Biblia, puesto que fueron escogidos por la iglesia con una intención, fueron escogidos para esconder los verdaderos. Entonces hay un acercamiento al estudio de la Biblia desde el tema de los cánones. Entonces está el tema de los apócrifos, está el tema de las traducciones, está el tema de las versiones, etc. Alrededor de eso entra todo el debate. Luego se puede hacer un acercamiento también desde la historia, en el sentido de que ¿qué es lo que significó a los antepasados, a nuestros padres de la iglesia, la Biblia? ¿Qué es lo que era para ellos la Biblia? Entonces podemos hacer un repaso histórico de cómo ellos entendieron la Biblia, cómo ellos la interpretaron, cómo ellos la aplicaron, cuáles son las conclusiones que sacaron. De cierta manera nosotros somos herederos de todo ese legado. Hemos recibido ese legado, pero se puede hacer un acercamiento histórico acerca de la bibliología, ¿verdad? Y quizá un adicional podría ser sobre la base de este concepto clave que fue en la Reforma Protestante, es estudiar la bibliología desde la noción de la sola escritura. ¿Qué significa la sola escritura? ¿La sola escritura la inventaron los reformadores o ya había sola escritura antes de los reformadores? ¿Y qué es lo que esta representa? Muy bien. Entonces, digamos que hay distintas maneras de acercarse al estudio de la Biblia, ¿sí ve? Y cada uno es un mundo. En realidad hay mucha tarea aquí. Y cuando escriban su ensayo pueden pensar en estos términos, cuál de estos acercamientos, por ejemplo, puedo hacer referencia. Aquí, por ejemplo, en el material que ustedes tienen, me parece que el texto de Sidney Roy, por ejemplo, dice en la lección 7, el uso de la Biblia a través de la historia de la iglesia, por ejemplo. Sidney Roy es un misionero reformado que ha vivido casi toda su vida en América Latina, parte de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, pero hace el acercamiento reformado acerca de cómo la Biblia fue usada y sirvió en el desarrollo de la propia iglesia. Entonces, digamos que son distintos acercamientos, ¿sí ve? Entonces ya depende en realidad del gusto de cada cual. Lo importante es que se entienda que el estudio de la Biblia, de la bibliología, de las doctrinas de la Biblia es amplio. Y hay muchos debates alrededor de eso también. Muchos acuerdos y desacuerdos alrededor de la interpretación y la lectura que se hace de la Biblia. Se producen las rupturas en las iglesias. A veces no es solamente un asunto de una mala persona que quiere dividir la iglesia, sino es un creyente que interpreta la Biblia, o una iglesia que interpreta la Biblia en diferencia de otra. Y no hay manera de conciliar, se dividen, ¿verdad? Entonces, noten cómo la Biblia es clave. Ahora, otro elemento que es importante tomarlo en cuenta, y es el hecho de que la Biblia, y hay otro libro que se llama así mismo, es decir, la Biblia está bajo ataque. La Biblia está bajo ataque. Siempre ha estado. Pero digamos que el momento que nosotros vivimos es muy peculiar porque realmente hay que acabar con la Biblia. Y los ataques vienen de las filosofías, de las ciencias, sobre todo las ciencias sociales, aún de los propios en el interior del pueblo de Dios, de creyentes que adoptan ciertas posiciones filosóficas e ideológicas y cuestionan a la Biblia. Entonces la Biblia está bajo ataque. Ahora, ¿por qué es que la Biblia está bajo ataque? ¿Por qué la Biblia se vuelve el punto de ataque clave para destruir la fe cristiana? ¿Por qué será? Porque es la verdad absoluta. Bueno, ¿qué más? ¿Por qué atacan tanto a la Biblia? Yo pienso que también es porque uno encuentra las verdades en
la Biblia. Ajá. Y al encontrar las verdades me van a doler y yo las voy a querer tergiversar A la manera. Ya. Mi criterio personal. Ajá, no nos gusta eso, ¿no es cierto? No nos gusta. ¿Qué más? ¿Por qué será que la Biblia está bajo ataque? Más allá de eso sería también que la Biblia expone a las ideologías del hombre que siempre impone Ya. a la persona, sea en la civilización en general o ciertas personas de la población. No gusta la Biblia. No, la Biblia siempre va en contra de las Ya. ideologías, entonces, y expone las fallas. Ya, Entonces, muy bien. Tiene que irse. ¿Ya? ¿Qué más? Porque ahí estás pensando como el cristianismo, el evangelio, lo que es. Ya está la médula, ¿no es cierto? Ya. Creo que revela el pensamiento de Dios, el cual resulta incómodo para el ser humano en general. Está bien, ¿no es cierto? No gusta. Al humanismo no le gusta la verdad de Dios contenida en la Biblia. No le gusta, le es incómodo. ¿No es cierto? Si nosotros nos vamos al Génesis 3, vamos a encontrar exactamente lo mismo. ¿No es cierto? Que el enemigo de las almas se va en contra de la palabra de Dios. Primerito, va en contra de la palabra. O sea, es enemistado con la palabra, con la verdad de Dios. Y usa los términos bíblicos para torcer la verdad de Dios. Entonces, realmente el ataque a la Biblia es desde el inicio y continúa. El problema a veces está en que ese ataque viene cubierto, viene disfrazado o viene revestido de un discurso complejo, disfrazado de verdad. Y siendo a veces filosofías e ideologías, son acercamientos complejos que nos desafían a nosotros a que rebatamos. Entonces, el naturalismo, por ejemplo, hay que rebatirlo, pero viene con su ataque en contra de la Biblia. El posmodernismo, que es toda una filosofía, viene con su ataque articulado, científico, a destruir, o lo que ellos dicen, a deconstruir la Biblia. Entonces, la Biblia está bajo ataque, por lo que ustedes han dicho, ¿no es cierto? Y siendo que es un don de Dios para nosotros, nosotros debemos aprender a preservar y a conservar como un tesoro, que es lo que es, ¿no es cierto? Tesoro en vasos de barro. Pero el desafío es para nosotros. ¿Por qué? Porque estas filosofías, estos ataques del enemigo y de los enemigos de Dios y de su pueblo, se infiltran en la iglesia. ¿No es cierto? Y hay creyentes que empiezan a pensar como filósofos ateos. ¿No es cierto? Jóvenes, por ejemplo, ustedes habrán conocido, y quizá por experiencia propia también, que ingresan a la universidad siendo fieles músicos, fieles asistentes de la iglesia. Entran a la universidad y salen semi-incrédulos, si no incrédulos. O si no, salen esquizofrénicos. ¿No es cierto? Esquizofrénicos en el sentido de que tienen una vida en la iglesia y una vida en el mundo. Han podido resolver el problema. Una cosa es que yo sea cristiano y otra cosa es que yo sea profesional. Esquizofrénicos, ¿verdad? Entonces, la Biblia está bajo ataque, indudablemente. Por eso es que no está por demás insistir en el estudio de las doctrinas de la Biblia. Aun cuando hay una corriente de pensamiento dentro de la iglesia que insiste en que la nueva espiritualidad, la espiritualidad del siglo XXI, no necesita estudiar doctrina. Basta la experiencia religiosa. Porque para entrar, la doctrina divide. ¿No es cierto? La doctrina divide. El momento que tú empiezas a estudiar la doctrina, empiezas a discernir
y dices, esto está mal, esto está bien. Y en ese momento tú empiezas a tomar una posición con respecto a lo que se plantea que creamos, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos desafía en ese sentido. Ahora, siendo así, como veíamos acá la Biblia, el estudio de la Biblia se vuelve un objeto de estudio y debemos ser concienzudos en aplicarnos en el conocimiento de todo esto. El problema con respecto a las iglesias es que no se ha estudiado doctrina. O sea, más allá de la experiencia del legado histórico del protestantismo y de los evangélicos, lo que nosotros debemos reconocer en el caso nuestro particular ecuatoriano es que no ha habido una enseñanza en las iglesias sobre las doctrinas. Lo que hemos aprendido son algunas ideas generales, versículos y ciertas prácticas. Pero la iglesia como tal no se ha aplicado al estudio de las doctrinas, los fundamentos de la vida cristiana, como dirá Boyce. No se ha aplicado en eso. Y si no, les animo a que hagan el ejercicio. Empiecen a preguntar a sus amigos cristianos si es que han estudiado doctrina, si es que les han enseñado algo de doctrina. Hagan la consulta, hagan la referencia. Sería bueno hacer algún rato una investigación, un sondeo de este tipo de cosas. También ha habido un sesgo, ¿no? Porque si bien es cierto, antes se cuestionaba el hecho de que la Iglesia Católica mantenía la Biblia para sí misma, la palabra de Dios. En el contexto evangélico pasó algo similar. Quienes estaban, aunque los creyentes ya tenían Biblia, sí, pero quienes estaban como autorizados a promulgar algún conocimiento de la Escritura como formal eran los líderes espirituales. Entonces, de alguna manera, el tema de la doctrina quedó del lado del creyente. O sea, aparte del creyente. Sí. Y se centró más en quienes hacían ministerio. De tal manera que el creyente entendió que ese no era su rol. Que simplemente era un oidor que se sujetaba a la exposición de de turno. ¿Cómo no? Y cómodo de los dos lados, ¿no? Cómodo de los dos lados, o sea. Claro, sí. Ahora, el uno porque en ciertos casos ostentaba una posición de poder. Sí, ostentaba y tomaba ventajas en una posición de poder. Y el segundo porque me lo dan masticado. Claro. Y si me lo dan masticado y me hago esfuerzo de dedicar tiempo, no hay esfuerzo, evidentemente es más fácil. Evito la fatiga, ¿no es cierto? Ya el pastor sabe, entonces ya está. Pero la pregunta es, ¿el pastor sabe? Y ese es un precedente que históricamente hizo mucho daño. Y ha hecho daño. Incluso se desplazó en el contexto evangélico lo que la Escritura menciona doctrinalmente sobre algunos temas, sí, para dar lugar precisamente a lo que el pastor decía. Exactamente. Entonces ahí se vuelve complejo, ¿no? Porque aplicarse en el conocimiento de las doctrinas supone un esfuerzo de estudio que en las iglesias no se hacen, ni los líderes siquiera hacen. Pero ¿no es cierto? Yo veo que eso es peligroso. ¿Peligroso? Porque también a mí como pastor me obliga a crecer. Claro. No voy a tener ahí gente que estoy pastoreando que sabe más que yo. Entonces no, yo voy a controlar mi reino. Entonces ya es un juego de poder, ¿no? ¿Sí ves? Entonces ya no es un asunto ni bíblico, ni evangélico, sino simplemente es un asunto carnal, pecaminoso, en el sentido de que yo hago el ejercicio de la autoridad y del poder como arrogándome el conocimiento de las doctrinas de Dios para tener controlado y sujeto al pueblo. Exactamente. Dominación y abuso espiritual. O sea, aquí es un asunto del poder, es un pecado grave, ¿no es cierto? Muy bien, y causa inquietud y preocupación, siendo a veces nosotros que ejercemos el liderazgo el hecho de saber que delante de Dios vamos a dar cuentas de esto. Nosotros somos responsables de la grey. Y eso no va a pasar desapercibido. No sé si acotando lo que sí. A mí me preocupa que hoy en el contexto del liderazgo postmoderno evangélico, hay muchos pensadores, teólogos, que conoces algunos, y ya la palabra no
existe, sino en un listado enorme de pensadores, teólogos, también. Filósofos, y muchas veces esas son corrientes desde sus propias experiencias para dirigir el pensamiento del común, del colectivo, ¿verdad? Y a mí sí me preocupa y a veces hasta me molesta. Tenemos como unos 3 o 4 grupos de estos de redes sociales. Sí. Y donde se promulga en lugar de la palabra el pensamiento, como tú decías en un principio, disfrazado para que pensemos como ellos posiblemente. Exacto. Desde sus propias experiencias, escondido atrás de los derechos humanos. Sí. Sí. Entonces uno dice, claro, está bien, pero y le dejan de lado a La Biblia. ¿Verdad? Entonces cobra más importancia lo que dice Gandhi o lo que dice whatever, y la palabra está escondida. Exactamente, y es lo que son unos whatever. ¿Cierto? Es lo que son. Claro, entonces, si ves cómo hay esa desconsideración, o sea, tú eres desconsiderado con algo a lo que le restas valor. Y es, si podría decir, un poco más allá de la Biblia, también así es en otros temas, o sea, fuera de la cosa de la iglesia también es esto de que no existe la verdad en general. Claro. O sea, no hay ni siquiera en lo técnico a veces ya la verdad, o sea, lo que es, sino es opiniones. Y Exactamente. Pero el problema es que si todo el mundo tiene su opinión, todo el mundo tiene su preferencia, todo es válido, ¿dónde queda lo que funciona, lo que es, como lo que debe hacer? Exactamente. Entonces se reduce el conocimiento a una simple opinión. Entonces por eso digamos que es importante insistir en la idea del estudio de la doctrina, a pesar de las críticas que se puedan recibir. A veces en esos círculos que vos dices, el solo hecho de citar un texto bíblico ya eres criticado. Solamente por publicar un versículo bíblico eres criticado. O sea, lo primero que te dicen eres fundamentalista, y al decirte fundamentalista lo que quieren es destruir tu postura. Punto. O sea, en estos círculos evangélicos progres, decirte fundamentalista es liquidarte. O sea, hacerte callar. Y vamos a ver por qué es este asunto, ¿no? Es que esto ya está metido en un saco que tiene, digamos, ciertas estereotipos y formas. Claro. Entonces, Este es fundamental, esto es muy importante. Claro. Muy bien. Avancemos entonces. Entonces, si ven que alrededor de la Biblia surgen toda una problemática de la vida del creyente y de la vida de la iglesia. Por eso es que no es casualidad que cierto autor dijo, el momento que a nosotros nos quitan la Biblia, nos quitan todo. Porque ya no hay fe, pues, ya no hay nada. No hay conocimiento de Dios, no hay nada. Nos quitan la Biblia y nos quitan todo. Por eso la insistencia del ataque del enemigo de quitar de nuestras manos y de nuestros corazones la Biblia. ¿Sí ven? Eso no es intencional, por eso les decía, en el Génesis ya ocurrió, en el Edén ocurrió y sigue siendo la misma práctica de quitarnos la palabra de Dios a nosotros para que otros o nosotros mismos nos volvamos la autoridad. Y una pregunta, Luis, sí. Sobre eso que acabas de decir, las distintas interpretaciones de alguna manera no dan cabida también para que se cuestione a la Biblia. Claro, porque la crítica, por ejemplo, de los incrédulos con respecto al tema de las interpretaciones, si no dicen que una sola es la verdad, ¿y por qué hay tantas diferencias entre ustedes mismos? ¿No es cierto? Y somos criticados por ello. Pero yo creo que el ejercicio de la interpretación es legítimo en la medida en que te ajustas a ciertos principios de interpretación. Entonces, habrá, yo no digo interpretaciones buenas y malas, lo que digo es interpretaciones mejores que otras, en la medida en que son más consistentes con los principios de interpretación, consistentes con el mensaje de la Escritura. En ese sentido, son mejores. A sabiendas de que asimismo, siendo nosotros limitados en nuestra condición, con respecto a la verdad de Dios, es decir, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que es, y nosotros, intérpretes, somos limitados. Entonces, siempre vamos a reconocer que nuestra interpretación está limitada por nuestra propia condición. Pero hay mejores interpretaciones que otras.
Entonces es importante. Ahora, entonces, ¿cuál es la situación? Que en efecto la Biblia causa problemas, y podemos hacer un repaso en la historia con respecto a esto. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, alrededor de la escritura, ¿qué problemas tuvo que enfrentar? Primero de ellos en el primer concilio. El primer concilio, ¿no es cierto?, en Jerusalén. ¿Cuál era la problemática alrededor de eso? La problemática alrededor era la salvación por obras. O la salvación por gracia. El ingreso de los gentiles, pero la insistencia de los judaizantes de que hagan las prácticas de las obras. Es decir, la salvación está ligada al tema de la circuncisión. Entonces, los judaizantes decían que los cristianos los gentiles debían circuncidarse para, en efecto, reconocer la salvación. Entonces, eso tuvo que debatirse, ¿no es cierto?, alrededor. Entonces fueron los apóstoles, los ancianos de la iglesia, que se reunieron para resolver un asunto eminentemente ligado al tema de la salvación y de la palabra, del evangelio. Y yo no sé si ahí uno pudiera ver algo más. O sea, si bien es cierto, ahí había una diferencia particular, no había nada todavía instruido, escrito, en términos de cómo llevar a cabo. Claro, como un cuerpo escrito. Sin embargo, hoy hay una diferencia, creo yo, enorme en términos de que Dios ya nos ha dejado dicho cómo esto se ha notado. Exactamente. Entonces, un poco, bueno, salvando lo que ya has mencionado en torno al egoísmo humano que quiere tener la razón frente a diferentes posiciones, ya Dios ha dicho, todos las diferentes corrientes deberíamos apegarnos a lo que Dios ya ha dicho. A diferencia del primer concilio, que no tenían sobre qué va. Claro. Sin embargo, Pablo y Pedro fueron claros. Claro, porque eran los escogidos por Dios precisamente para exponer la doctrina. Bueno, y Santiago también. Para entonces ya Santiago también ya había escrito, era uno de los ancianos, ¿no es cierto? Entonces, noten cómo ya alrededor de la doctrina ya hubo un primer concilio. Se dio la necesidad de que los cristianos se junten a resolver un tema, que era de interpretación y de práctica. Luego está en el siglo segundo, está el tema de, ya tenían a su disposición algunas de las iglesias, si no todos, al menos la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, como cartas, copias de las cartas, etcétera. Pero es decir, ¿cuáles libros son? Esa era la pregunta. ¿Cuáles son los libros que son inspirados por Dios? Entonces tuvo que tomarse decisiones al respecto, porque Marción es el que hace la primera selección de libros de los que estaban circulando. Hace una selección y dice: estos libros son la revelación de Dios, estos libros son los verdaderos. Pero él hace una selección con un criterio. El criterio de Marción era: puesto que ahora ha venido el Evangelio de la Gracia, Paulino, ¿verdad?, entre comillas nomás, Paulino, ha venido el Evangelio de la Gracia y ha quedado atrás el Evangelio de las obras, todo aquel libro que mencione o destaque o se refiera al asunto de las obras tiene que quedar por fuera, porque ya no vivimos por las obras, ahora vivimos por la gracia. Entonces ahí dejó a un lado a Mateo, sacó a Hebreos, a ciertas partes de las cartas de Pablo, todo lo que olía a judío había que sacar. Entonces, frente a ese desafío que plantea Marción acerca de cuáles son los libros que contienen la sana doctrina y la verdadera doctrina del Evangelio de Jesucristo, la iglesia tiene que nuevamente hacer otra reunión, otro concilio, una suerte de consideración de resolver el reto que había planteado Marción. Y dicen: no, Marción está equivocado. La iglesia ha reconocido tales y tales y tales libros. La iglesia está bajo la autoridad de tales libros. Lo que ha hecho Marción es una herejía. Y lo declaran como hereje y lo excomulgan, lo sacan de la iglesia oficial. Y se forma el canon bíblico. Entonces noten cómo el tema de la Biblia, es decir, los libros
que han recogido la revelación de Dios, y ellos seguían por los principios claves para escoger, que podemos mencionarlos luego. La Biblia siempre presentó un desafío a la iglesia, y ese desafío era guardar la fidelidad al mensaje central de la Escritura. Entonces, para empezar, o sea, ya de entrada en la iglesia primitiva ya hubo problemas alrededor de la Biblia que la iglesia debía resolver, y resolvió. Si no se hubiese hecho el esfuerzo por resolver, nosotros tendríamos hasta ahora, a lo mejor en nuestras Biblias, el Evangelio de Santo Tomás, ¿verdad? Al Código Da Vinci le encanta eso. Utiliza esos libros para decirnos lo que es realmente la verdad. Entonces tendríamos hasta ahora ese problema, pero nosotros, como somos bíblicos, sabemos que el Nuevo Testamento que nosotros tenemos y al cual amamos es lo que el Señor reveló por medio de sus discípulos, y que la iglesia a los cuales la iglesia se sujetó. Y vamos a hablar del proceso canónico, ¿verdad? Luego viene, después de eso viene ya todo el desarrollo de las doctrinas, ¿no es cierto? La cristología, el tema del desarrollo de la doctrina de la Trinidad, etcétera. Toda esta parte en siglos 5, 6, 7, 8, etcétera. Y después entra la iglesia en un declive, porque asimismo en todo ese periodo el pueblo fue relegado de la Biblia. No se olviden que en el siglo IV Tertuliano traduce, ¿verdad?, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, al latín. Entonces, este hombre eficiente, inteligente, bien preparado, hace una muy buena traducción que pasó a ser el texto oficial de la iglesia, con el agravante de que, al ser una muy buena traducción, insuperable para la época, se consideró que era el texto fiel de las Escrituras. Por ende, la Biblia era en latín y debería leerse en latín, porque en latín es lo que mejor expresó la traducción de los originales. Entonces, al hacerlo así, la Biblia quedó excluida para la mayoría de los pueblos, porque no podían tener acceso. Aunque se hablaba latín, era el lenguaje común, pero no era el lenguaje de los pueblos. Entonces, ya con la Reforma, en cambio, asimismo, la Biblia es el centro del debate. ¿No es cierto? Las controversias alrededor lo de Calvino, ¿cómo digo? Lo de Lutero, ¿cómo es? En las 95 tesis él recoge el tema del pagar las indulgencias, ¿verdad? Pero el problema de fondo era lo que la Biblia decía sobre ese tema, porque él, como buen agustiniano, se aplicó al estudio de la Biblia. Entonces, alrededor de la Biblia era, o la Biblia o la iglesia. Qué difícil solución. O la Biblia o la iglesia, o la Biblia y el Papa y sus colegas. O sea, oponerse a un asunto de la práctica de la iglesia, que ha venido de siglos practicándose, significaba poner en el centro de la reforma o del cambio a la Biblia. Por eso es que Lutero era un aferrado a la Biblia. Decía, bueno, mi conciencia me dice, las Escrituras lo afirman, no puedo hacer otra cosa. Ya pues, a jugarse el pellejo. Pero era la Biblia otra vez el centro del problema. Y es con la Biblia que se reforma. Es con la Biblia que se reforma la Biblia. Es decir, en la reforma lo que ocurre es que finalmente la autoridad que la propia Biblia le da a la Biblia misma deja a un lado esas pretensiones de autoritarismo y de control y del poder que la propia iglesia detentaba, y que mucho ahora nosotros podemos ver en las iglesias, donde la autoridad y el poder es detentado por el liderazgo, cuando no es la Biblia. Entonces,
Otra vez, ¿sí ve? Entonces la Biblia era el centro del debate, para hacer solamente un cierto tipo de generalidades para argumentar nomás, porque esto hay que profundizar más. Y ahora, ¿cuáles son los problemas de ahora con respecto a la Biblia? Ya después de 500 años de la Reforma. ¿Qué problemas? ¿Sí ves? El problema está en que lo malo, como les digo, es que al interior del pueblo de Dios surge ese cuestionamiento. Tal cual en la Reforma. Entonces con la Biblia se produce la reforma. Con la Biblia se produce el avivamiento. Con la Biblia se produce la vivificación de las almas. Con la Biblia se transforma pueblos. Con la Biblia cambia la cultura. Con la Biblia cambia el ser humano. Por eso no podemos dejar de insistir en la importancia que tiene la Biblia. Como nosotros, herederos de la Reforma Protestante, insistimos, nosotros la Biblia, todos los evangélicos dicen lo mismo. ¿Sí o no? Todos. Pero no significa que todos estamos de acuerdo en qué es lo que entendemos que el centro de la vida y la conducta y de la fe es la Biblia. No todos nos ponemos de acuerdo en eso. Entonces, por eso debemos nosotros volver a visitar esas doctrinas, ver qué hay en la Biblia, qué trae la Biblia, por qué se vuelve el centro de la fe cristiana y por qué la iglesia corre peligro al dejar a un lado la Biblia. Porque eso es lo que estamos viviendo. Como decía Pablo, ¿no es cierto? Ahora se vive de la opinología, no de la bibliología. Todo mundo se solaza en sus opiniones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese es el núcleo del estudio de la bibliología. Ahora, yo quisiera hacer una entrada, no por la vía de las doctrinas duras, vamos a un ratito dejarle ahí, vamos a reflexionar alrededor de nosotros individualmente en nuestra relación con la Biblia. Porque, claro, también un estudio de la bibliología debe suponer animarnos a nosotros mismos a tener en alta estima y en alto afecto, en alto aprecio de la Biblia. Porque si salimos de aquí, de estudiar la bibliología, tan frío, como es lo que se hizo también en la historia de la iglesia, tan frío como repetir conceptos, y ese estudio no ha llegado a nuestro corazón, entonces no hemos ganado mucho, ¿verdad? Hemos llenado nuestra cabeza de información, pero nuestro corazón no se ha calentado con el tema. Entonces, a lo mejor empezar por contagiar lo que la Biblia tiene, contagiarnos a nosotros mismos de ese amor y ese entusiasmo por la Escritura. Y todo parte de la idea de la lectura, precisamente. Porque la Biblia es un libro. Tiene palabras, tiene términos, está redactado de cierta manera, entonces también requiere una disposición para la lectura. Hay un ejemplo de un niño que un día salió, un niño pequeño que un día salió con su abuelita a tomar un desayuno que la abuelita le llevó al parque. Y el niño se sirvió su desayunito, su fruta, su yogur, etcétera, sus cornflakes, y después de servirse saca su Nuevo Testamento que le había regalado la abuelita, y abre y empieza a leer detenidamente, y se quedaba mirando el texto, leyendo, y después cierra, dice: ya abuelita, ahora sí podemos ir a jugar. Pero el problema era que el niño devotamente abría la Biblia, ¿no es cierto? Con concentración, pero el niño no sabía leer. Era un niño chiquito que todavía no había aprendido a leer. Sin embargo, tenía las poses y la actitud devota, aun cuando no entendía nada. Entonces, muchas veces nosotros leemos así la Biblia, devotamente,
¿no es cierto? Aplicadamente, concentradamente, pero no entendemos. ¿No es cierto? O a veces lo que nosotros queremos es encontrar, cuando abrimos la Biblia, encontrar el meme que me emocione. ¿Sí? ¿No es cierto? El meme que ilumine mi día. Esa no es la manera de leer la Biblia, porque la Biblia no fue escrita de esa manera. La Biblia no es una colcha de retazos, memes, no es. ¿No es cierto? Entonces la Biblia requiere un esfuerzo, requiere una intención, requiere una disposición, requiere un reconocimiento también de nosotros, ¿verdad? Entonces el problema, y en nuestra época el tema no es que no haya Biblias. La Biblia está al alcance de la mano de todos. El problema ahora es cómo se lee, cómo leemos. Los profesores de primaria luchan con esta idea. Es decir, ¿cómo enseñamos a los niños a que cuando lean entiendan lo que leen? Esforzadamente, pero que aprendan a entender las palabras, que aprendan a entender los significados, las relaciones de las palabras. ¿No es cierto? El uso de los verbos, el uso de los pronombres, el uso de los artículos. Todo esto es importante para poder entender el mensaje que contienen esas palabras. Pero el problema está en que nosotros ya no estamos habituados a ese modo de lectura, si es que alguna vez lo hemos estado. Ahora ya no se lee, como dicen, comprensivamente. Sí. Y también ahora son técnicas de lectura, incluso cursos, talleres de lectura rápida. Entonces tú ni siquiera te detienes a leer toda la palabra, sino que, o sea, cuando yo estaba buscando esta lectura rápida, decía que hay cosas que tú no lees, que solo luego tu mente las asimila y termina sacando una conclusión de todo el capítulo que hayas leído. Entonces tú suprimes mucho de las palabras. Sí, sí. No pones atención. No pones atención en las palabras. Solo tratas de captar alguna idea. Exacto, sacas una idea. Claro. Porque finalmente tú no lees. Claro, exactamente. Y te ponen el ejemplo de John F. Kennedy. John F. Kennedy sí leía no sé cuántos periódicos todos los días antes de empezar el día. Bueno, una cosa es leer un periódico y otra cosa es leer la Biblia, pues. ¿No es cierto? Entonces, tenemos problemas en el cómo se lee. Y con respecto a la escritura, hay un descuido en leer la Biblia formativamente. Es decir, la Biblia no hay que leerla informativamente, sino leerle formativamente. Finalmente es que la Biblia, cuando tú la lees, va a formar tu mente, va a formar tu vida. Y eso supone ya un compromiso de vida, decir, a ver, yo voy a vivir conforme lo que estoy leyendo. ¿Qué implica todo esto? Entonces hemos descuidado el modo de leer. Les compartía a ustedes alguna vez donde este hermano enseñaba cursos de Biblia y teología. Y él decía que él se encontró con la dificultad de personas adultas, a veces líderes de la iglesia, con la dificultad que ellos tenían de entender la Biblia. Y eso les llevó a él a decir, no voy a enseñar mientras no aprendamos a leer la Biblia. Y lo único que hacía, el ejercicio que empezó a aplicar es a ver, hermanos, nos reunimos y vamos a leer la Biblia. Solo a leer, leemos y conversamos sobre lo que hemos leído, a ver si estamos entendiendo lo que hemos leído y nada más. Porque no podemos estudiar la teología sin haber comprendido lo que la Biblia está diciendo. Entonces, ese es el estado en el que estamos. Y otra cosa que se sumaría, no como justificativo, sino que ya un problema cultural propio del Ecuador, no sé si de Latinoamérica, de que no somos disciplinados a leer. Exactamente. Sí, o sea, es lo que les decía, una tara cultural. Somos tarados culturalmente con respecto a la lectura. En 0.3 decíamos, ¿no es cierto? Eso es lo que salió, 0.3 libros de promedio al año los ecuatorianos. Sumado al hecho de que cuando lees la Biblia, un gran número siempre lo leyó no con la idea formativa personal,
sino con la idea de señalamiento particular. Claro. Entonces leías y como usabas de por medio de Dios como para poder decir, o sea, me invento, el esposo, la esposa. Exacto. Entonces, sí, Exacto. diciendo, sometas. Exactamente. Entonces, era un poco la idea de que lo que yo te quiero comunicar no tengo la suficiente autoridad, sí. pero yo quiero encontrar un apoyo para que tú lo puedas obedecer. Exacto. Entonces voy a usar a la Biblia o cualquier texto que quiera comunicar esa idea mía, reforzando que Dios es el que... Exactamente. ¿No es cierto? Para dar bibliazos a la gente. Exactamente. Usamos la Biblia. Sí. Carlos, además de todo lo que tú dices, que es en realidad así, el tema de la lectura de la Biblia también está ligado como una parte de las disciplinas espirituales. Ajá. Disciplina porque efectivamente es una participación consciente, un apropiamiento directo del escogido por Dios, pero también hay una acción espiritual ahí. Es el Espíritu Santo el que te va permitiendo llegar a ese nivel de comprensión que te modifica el carácter. Por eso, la lectura de la Biblia, la meditación de la Biblia, la memorización de los versículos forma parte de una de las disciplinas espirituales de la Iglesia. Pero voy a... Es un don de Dios. Por supuesto, Sí, sí, sí. Es claro, ya sabe que todos utilizamos la Biblia. Entonces, me había olvidado porque tengo que revisar unos textos. Bueno, yo también diría más allá de solo, digamos, aquí hablando, porque sí, o sea, la gente aquí lo lee y en general también en Sudamérica y todo esto. Si es, digamos, en eso la gente tiene, digamos, la cabeza vacía, no lee nada. Pero a comparación con otras partes del mundo donde se dice que hay, se ven estadísticas, todo se lee mucho. Pero que leen. Exactamente. Leen basura, en cambio. Aquí, la cabeza vacía porque no leen. Allá. La cabeza llena, pero de nada. Exactamente. Sí, entonces, todo está... Pero es que ahí rescato un poco lo que menciona él, porque, claro, si puedes leer mucho, puedes tener mucha información, pero si ninguna de esa información contribuye para que efectivamente cumpla el propósito de Dios, ya sea creyente o no, evidentemente de todo lo que te llena termina convirtiéndose simplemente en basura. Ajá. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, la gente lee mucho y eso siempre hay estadísticas, pero por ejemplo, en el caso de los cristianos en Estados Unidos, como todo el mundo es cristiano allá, supuestamente, todos leen, pero ¿qué leen? Leen Gandhi, leen cosas científicas, leen o sea, cualquier otra cosa, pero claro. Entonces, claro. Entonces, noten cómo alrededor del tema de la lectura y la escritura y la Biblia es importante tomar ciertos apuntes. Cuando decimos leer formativamente, ¿qué estamos queriendo decir? ¿No es cierto? O sea, porque finalmente leer correctamente la Biblia significa que nosotros somos llamados a vivir conforme a lo que está escrito. Si ves, ya no es un asunto de la técnica de la lectura concentrada. Se trata de la identificación de que lo que yo estoy leyendo debe hacerse mi vida. Es otro nivel de lectura. Entonces, porque finalmente leer la Escritura significa permitir que Dios tenga la palabra en todo lo que decimos y hacemos. ¿Sí ve? Eso es lo que con respecto a la Escritura. Ahora, hay muchos que hacen este mismo ejercicio con autores paganos. Es decir, por ejemplo, hay quienes leen a Nietzsche y se esfuerzan en vivir conforme el pensamiento de Nietzsche. Lo hacen. Pues lo que es leer correctamente. Pero bueno, ellos verán qué hacen. Pero en el caso nuestro tenemos la Escritura. Sí. Ajá. Lo cual quiere decir que lea poco, lea mucho, sea incluso un experto en el tema de la Biblia, Ajá. un erudito. Tiene que ser, o sea, más bien dicho, yo creo que el Espíritu Santo es el único
que pone en nuestro corazón ese entendimiento real de la palabra. Sí, porque así yo no pueda leer, así yo sea un analfabeto, que se dan los casos, y a mí me lean la Biblia, si la palabra llega a mí, simplemente llegó y formó y transformó. Entonces, no necesariamente la práctica de la lectura o el tener mucha información es la que me da a mí la garantía de formarme. Esa garantía me la da Dios. Es infinita. Claro, pero otra vez, la garantía la da Dios por medio del Espíritu Santo y por medio de la obra del Espíritu Santo, que es la Biblia. Entonces, la garantía está en perseverar en la lectura. Porque ese es el instrumento, el medio que el Espíritu Santo está usando para tu formación. Porque si dejas a un lado la propia obra del Espíritu Santo, que es el libro escrito, no vas a poder formarte. Es decir, exactamente, porque escuchaste un mensaje, por eso no significa que tú entiendes o perseveras. Es en la perseverancia de la Escritura. Si lo que va a determinar es lo que de pronto yo puedo sentir, dejando de lado la palabra, puede ocurrir que yo pueda escuchar un mensaje que se acopla a mi momento emocional, yo lo recibo como tal, pero puede estar totalmente alejado de la Escritura. Exactamente. Entonces, evidentemente, es la Escritura la norma no hay vuelta. Que permite a nosotros conducir nuestra vida. No leerla, que era una de las cosas con las que ya mencionaste anteriormente, dio paso a que le entregáramos a otros la oportunidad de entenderlo. Exacto. No leerla implicaría volver precisamente a eso. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, consultar al pastor, al líder, cómo tengo que manejar mi vida, cómo tengo que manejar mi hogar. No estoy diciendo que no hay que pedir consejos. No, es otra cosa. Pero tendría que empezar a ligar mi vida a esa persona para que ella sea la que ejerza autoridad sobre mí y no Dios. Exactamente. Por eso es que, otra vez, la insistencia es en la lectura del texto. Esa es la insistencia. Lee la Biblia. No sé si me permito tomar unos minutitos, Ricardo. Un minuto. Por eso es el otro peligro que tú tienes, porque es allí donde precisamente nacen quienes dejan de lado la palabra y empiezan luego a nutrirse de lo que ellos consideran son sus nuevas revelaciones, sus nuevas comprensiones. Sí, exactamente. Entonces es un porque han dejado a un lado la Biblia. Y asimismo académicamente se puede dejar también a un lado la Biblia, porque empiezas a leer muchos libros sobre la Biblia, pero no lees la Biblia. O sea, empiezas a leer libros que explican la Biblia, pero tú no vas a sumergirte en ese mar de sabiduría. ¿Sí ve? Entonces hay un peligro, por eso es que se insiste, ¿no es cierto? La Escritura, leer la Escritura significa dejar que Dios tenga la palabra final en todo lo que decimos y hacemos. ¿Verdad? Entonces, y a propósito de este tema, Jenny, aquí hay una de las doctrinas que hace referencia al tema de la autoridad y de la autoría, ¿no es cierto?, de la Biblia, que vamos a referir. Y en el texto está también, pero no me detengo porque si no, no puedo desarrollar finalmente este punto. Entonces, como decía Byron, la lectura de la Biblia es una disciplina espiritual. Ahora, ¿en qué consiste? ¿Cómo es que funciona esto de la disciplina espiritual de la lectura de la Biblia? Para que no se vuelva un asunto mecánico, de cumplimiento moral o, ¿no es cierto?, o religioso, ¿no es cierto?, de un hábito virtuoso, ¿sí?, de devoción, sino más bien tenga ese valor que tiene. Entonces, ustedes saben cómo son los perritos, ¿no es cierto? Si usted le da un hueso o el perrito se encuentra con un hueso, ¿qué es lo que suele hacer el perrito? Le agarra, no le deja, ¿no es cierto? Y el perrito se va, normalmente se va aparte, porque quiere concentrarse en su hueso. Y está dale y dale y dale hasta que le deja pelado, le saboreó, le dio y le dio.
Y no es que ya, y se fue, sino que hace el perro después. Le guarda el hueso, ¿no es cierto? Para después buscarle en algún momento otra vez, pues, y seguir haciendo el mismo ejercicio. Entonces, noten cómo esta idea, traída a propósito de la